sos mamá o papá o estás en camino, hay cosas que ya podés saber. Ingresá a la fanpage de Haggis Paraguay. Desde ahí podés visitar la escuela de padres de Haggis para conocer secretos de los que podés disfrutar. El caos de los primeros 100 días. Por ejemplo, ¿sabés lo que es la mastitis, la mollera o el reflejo prensil? Prepárate, muy pronto se viene el gran congreso de padres. Mientras tanto, suaviza el caos de empezar a ser mamá o papá con la línea de pañales Haggis primeros 100 días. Un pañal de máxima calidad para que tu bebé disfrute desde el comienzo y vos estés tranquila en esta nueva etapa de tu vida. Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa. Bueno, la invitación ya está con Haggis para disfrutar de lo que es la vida de padres. Y nosotros también ya hacemos la invitación para disfrutar de lo que es el doctor en casa aquí y sobre todo el tema de hoy, porque es algo reciente, es un descubrimiento que se hizo ahora de que la gente, atención con esto, la gente que tuvo o tiene golpes en la cabeza puede cambiar el comportamiento y eso está estudiado. De eso nos va a hablar nuestro invitado de hoy, el doctor José Vera, psiquiatra. Doctor, bienvenido al programa. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Vivi? Muchas gracias por la invitación. Y yo creo que este tema que vamos a tratar es muy importante porque, como dijiste, es de reciente descubrimiento. No se sabe nada, no se sabía nada. Ahora sí, algunos saben, pero es importante difundirlo, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de accidentes de tránsito que hay y la gran cantidad de gente que sufre de traumatismos. Ya, doctor, cuando estamos hablando justamente de esto, cómo afecta a los golpes en la cabeza, uno piensa, bueno, a lo mejor, no sé, tipo en las películas que se ve que pierde la memoria, pero no es de eso que estamos hablando, del comportamiento. O sea, una persona puede cambiar diametralmente. Sí. Bueno, puede perder la memoria, está entre los síntomas, pero puede cambiar totalmente de comportamiento y con seguridad que si hay personas que tuvieron accidentes de tránsito que nos están viendo este programa, muchos se van a identificar con el problema, porque yo cada vez que hablo en algún lugar, enseguida alguien me llama. El otro día hablaba con otro médico que vino invitado, un especialista en esto, en el Congreso de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, y una secretaria se me acerca y me dice, yo escuché lo que estaban diciendo, a mí me pasa lo mismo, tuve un accidente de tránsito y desde entonces no soy la misma. Y eso pasa continuamente. Yo soy psiquiatra forense y dentro del ámbito forense ya me di cuenta, no tenía la teoría ni nadie que había descrito eso, pero de pronto veía gente que cambió totalmente y cometieron delitos o crímenes después de tener un traumatismo de cráneo. Y entonces eso se tiene que saber. Y el otro problema que hay es que al no tener los profesionales no tienen conocimiento de este tema, entonces las personas van y consultan, le hacen todos los estudios, pero no sale nada y le dicen usted está totalmente normal, debe ser psíquico. O sea, físicamente, aparentemente está bien. Y si tiene problemas o algo, entonces debe ser psíquico y va con el psiquiatra, pero tampoco es solamente psíquico. Claro, y habría que explicar un poco qué es esto. Llamamos traumatismos los craneoencefálicos leves en la jerga médica, digamos. Y se llama también concusión. Muchas veces no hay ni siquiera herida o las heridas son leves, pero la concusión es el golpe que sufre la masa encefálica dentro del cráneo por el golpe. Por ejemplo, lo que le pasó a Ayrton Senna, que iba a toda velocidad, frena, él no tenía ninguna herida, pero el cerebro choca dentro del cráneo y eso puede hasta matar. Y eso es lo que produce, se sabe ahora, son fracturas de la sustancia blanca, que no había manera de detectar, no se detectaba por nada, y producía una cantidad de síntomas muy variados, muy variados. Y sé que en este momento, porque me dijo un especialista, pero no recuerdo el nombre, hay un equipo ya para detectar esto, pero esto es reciente, de este año. O sea, estamos hablando de algo... Algo absolutamente nuevo. Nuevo. Es más, esto de los traumatismos craneoencefálicos leves no aparece en ningún libro de esta manera, con lo que podría decir ahora. No aparece todavía. No está clasificado, nada. Claro, es nuevo. Es muy nuevo. Absolutamente. Bueno, entonces, pero cuando usted habla de la sustancia blanca,
para ubicarnos nosotros, ¿verdad? Está el cráneo, que es lo que protege al cerebro. Después está el cerebro, que es blandito. Claro. Bueno, ¿y esa sustancia blanca en dónde está? Bueno, y la sustancia blanca, digamos, el cerebro pues, es como, por decir así, como una computadora, pero mucho, mucho más complicada. Ahí hay unas células nerviosas que se llaman neuronas, que son las que dan las órdenes a todo el cuerpo. Cada célula, cada organismo, cada célula del cuerpo tiene un cablecito que va ahí. Y para más los cables se juntan. Y las neuronas tienen su cuerpo, donde está el núcleo y todos los aparatos de la neurona, como el aparato de Golgi y otras cosas. Pero para la gente no importa. Hay una parte donde sería, digamos, como la cabeza, donde está el lugar donde se da la orden. Pero después eso tiene cables. Sí. Y esos son los axones y dendritas. Bueno, y la sustancia blanca está formada por esos axones. O sea, está en los cables estos. Sí, claro, los axones son como cables que se conectan entre una célula y otra. O sea, está en el medio de todo, entre las neuronas. Sí, en todas partes, porque uno cuando hace un corte del cerebro, lo que ve es que hay una parte blanca que se llama sustancia blanca y otras partes que son grises, donde están los núcleos de las células. Ya. Y entonces, digamos, en los núcleos es donde son las regiones que tienen diversas funciones, por ejemplo, dormir, despertarse, las emociones, la conducta, la rabia, la comunicación, el área motora, etc. Y cuando esa sustancia blanca se rompe, ¿eso no sale en ninguna... No sale en ningún estudio. En ningún estudio. Claro. Ni en la tomografía, ni en nada. Es como que se quiebra, se fractura, porque eso, fíjate que son millones de conexiones. Claro. Millones o trillones. Sí. Y entonces, eso es lo que se sabe que se corta. Para además no se puede hacer ninguna biopsia, es que no se detecta nada. Claro. Y eso es lo que produce el cambio del comportamiento. Y el cambio es así notable. Por ejemplo, yo atendí a una señora que tuvo un accidente de tránsito, le chocaron de atrás. Ella más bien ayudó a las personas que le acompañaban. Sin embargo, después apareció un síndrome de Tourette, que consiste en graves temblores y fasciculaciones y gestos por todo el cuerpo. Y no podía ir a trabajar, no podía hacer nada. Era así terrible. Claro, pobre. Y una de las cosas de lo que la gente se queja mucho después de tener un accidente es que cuando va al trabajo no puede concentrarse. Le cuesta muchísimo concentrarse. Las tareas que antes las realizaba normalmente resultan de una enormidad extraordinaria. Si tienen que manejar 2 o 3 variables, bueno, eso es así, imposible. No, y nadie entiende qué se hace, qué es, no puede ser, está todo normal. Claro, va al médico y el médico le hace los análisis. Claro, porque no se sabía está también. Todo perfecto. Claro, está todo perfecto. Y la persona no está perfecta, claro, está con muchos más problemas. Y también en el, no sé, puede tener un cambio de actitud también ante las cosas, claro, o de ser una persona honesta pasar a ser un delincuente, claro, o así. Claro. ¿Sí? Yo he visto, por ejemplo, personas que eran profesionales normales, dedicados a su familia, de esos que trabajaban todo el día. De repente un accidente y no pueden más trabajar, se vuelven apáticos como haraganes, no quieren hacer nada, e inclusive cometiendo delitos, delitos o sobre todo crímenes. Les recuerdo nomás a la gente que en nuestro código los delitos son aquellos actos que tienen actos antijurídicos, que tienen una pena menor de 5 años, y crímenes lo que tienen más de 10 años. Pero gente que ha cometido crímenes, por ejemplo, que han matado. Recuerdo una persona que vi que, por ejemplo, se iba en un ómnibus, de repente se levanta, claro que había tenido el accidente antes. Y con un cuchillo le mata al chofer, sin mediar palabras, sin ninguna causa ni nada, desconocido, ni venganza, nada. Y ese tipo de cosas ocurre. O si no, crímenes sexuales, violación a niños, por ejemplo. Y en personas que anteriormente nunca se iba a pensar que podía cometer ese tipo de actos. ¿Y eso bueno, es terrible todo lo que nos está contando, sí. Otra cosa peor, he visto he conocido de casos de personas que se han suicidado. Tuvieron el accidente, después empiezan a tener un estado depresivo que nunca antes se manifestó, cada vez más hasta que se suicidan.
Y esto es real. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle importancia a esto, que la gente tiene que saber que esto existe. Los profesionales médicos, sobre todo de las guardias, tienen que saber que cuando una persona sufrió un traumatismo, si vienen y se quejan, es porque algo hay. Y eso puede ser tratado. El tratamiento no es tan fácil. ¿Cómo? Eso le iba a decir. O sea, lo mejor es tratar de evitar cualquier tipo de golpes, ¿verdad? Pero esos normalmente son accidentes, claro. Y si, por ejemplo, va en una moto, pero tiene el casco, por ejemplo, ¿eso lo mismo? Lo mismo se puede golpear, lo mismo no, porque el golpe dentro de la... O sea, es el cráneo, sacudón, sí, claro. Y ahí es donde se golpea, claro. ¿verdad? No necesariamente tiene que golpear la cabeza contra algo. Claro, puede ser una frenada brusca, como le pasó a Ayrton Senna, de 300 kilómetros por hora, choca contra algo, se desacelera. Él no tenía ninguna herida visible, que por lo menos por lo que yo sé, pero se murió ahí mismo. Y ese tipo de cosas es lo que aparece. Bueno, y doctor... Y eso se llama concusión. Concusión. Con C, concusión. Yeah. Eso ya estaba descrito, pero no con las características que ahora sabemos. Bueno, estamos hablando en el Doctor en Casa con el doctor José Vera, él es psiquiatra y nos está contando algo realmente novedoso, un nuevo descubrimiento. Esto ya sucedía, pero no se sabía. El comportamiento puede cambiar luego de un golpe en la cabeza, en el cerebro, lo que nos está explicando. Vamos a continuar hablando en el próximo bloque sobre todo esto y tenemos materiales también. Y antes de ir al corte, quiero recordarte que si tomas un comprimido al día de A125, prevenís el riesgo de sufrir infartos. A125 es un producto de la química farmacéutica Sociedad Anónima y yo te lo recomiendo. Cevimin aumenta el rendimiento general y las defensas del organismo, previniendo estados gripales y resfriados. Cevimin, la vitamina C concentrada. Continuamos charlando con el doctor José Vera, él es psiquiatra y nos está hablando de cómo afectan los golpes en la cabeza al comportamiento del ser humano. Y tenemos materiales preparados por el equipo de producción. Vamos a presentar los materiales y el doctor nos va a explicar un poquito. Vamos con ese primer material, por favor. Síndrome postconcusional se divide en somáticos, cognitivos, perceptivos o sensoperceptivos, síntomas emocionales o psíquicos. Bueno, ahora doctor nos va a traducir cada una de estas palabras raras, ¿verdad? Porque acá ya escuché... Sí, bueno, en el material justamente después están desarrollados los síntomas pertenecientes a cada una de esas cosas. No sé si podemos ir pasando para poder explicar. Sí, vamos con el siguiente material, por favor, ahí está. Bueno. Síntomas cognitivos, dificultades en la memoria, dificultades en la concentración, dificultades en la atención, decrecimiento en el procesamiento de la información, dificultades en la comunicación, dificultades en el funcionamiento ejecutivo. Sí, bueno, lo que se puede notar si se atendió este material es que esto impide que la gente se desenvuelva normalmente, sobre todo en el trabajo. Ya no puede atender, porque la atención tiene dificultades, no puede concentrarse. Una tarea común que realizaba antes normalmente no puede ser realizado, se vuelve una carga sumamente pesada. Hay problemas de la memoria. Entonces, no puede procesar la información, es como que se confunde. Uno pues durante el funcionamiento normal integra diversos aspectos, por ejemplo, integra aspectos de la memoria, uno lee una palabra y sabe a qué se refiere, o ve un objeto y sabe a qué, el cerebro rápidamente integra y junta. Bueno, ese tipo de cosas no puede hacer, es como le cuesta procesar al cerebro toda esa información. Y eso le dificulta sobre toda la vida cotidiana y sobre todo la tarea en el área laboral. Y eso no es comprendido por nadie. Ese es uno de los principales problemas. Los trastornos cognitivos, que se refiere al área del conocimiento. Claro, ese es el problema. Para la persona que tuvo eso porque está sintiendo y no está pudiendo hacer lo que hacía normalmente y también
que el resto de la gente no le cree, ¿verdad? Dirán que exagera, que inventa, se va al médico, el médico le dice está todo bien. Y ese es un problema, eso que dijiste, que justamente ni los médicos le creen, claro, ni los psicólogos le creen, ni los psiquiatras tampoco. Es más, antes a nosotros nos decía una madre, por ejemplo, sí, porque él se cayó de un árbol, sí, y no le dábamos importancia, claro, y por ahí aparecía con una psicosis. No, ahora hay que darle importancia, sí, a esa caída del árbol. No, y de repente también se decían, no, se le cayó a la enfermera del bebé recién nacido, claro, y decían eso, es medio así porque eso es una sabiduría ancestral de las abuelas, ¿verdad? Antes que se descubra esto a nivel científico. Así mismo es. Sí, podemos seguir con el próximo material. Vamos con el próximo material, por favor. Síntomas somáticos: cefalea, mareo, fatiga, insomnio o hipersomnia, náuseas, dolor crónico, dificultades en la coordinación motora, convulsiones, parálisis. Cuando hablamos de síntomas somáticos nos referimos a los síntomas del cuerpo físico. Y son frecuentes entonces, como apareció en el material, los dolores de cabeza, es decir, cefaleas, náuseas, vómitos, insomnio, o sea, dificultad para dormir. Hay gente que a partir de ahí ya no duerme nada, o personas que tienen lo contrario, hipersomnia, es decir, duerme mucho. Bueno, esos son los síntomas corporales, síntomas somáticos. Duerme mucho, voy a preguntarle a alguien por acá si es que tuvo algún dolor, algún golpecito en la cabeza. Bueno, no, es un chistecito nada más, estamos hablando muy seriamente acá. Bueno, estos son los síntomas somáticos, pero que también, o sea, todo esto, o sea, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque es algo nuevo, se descubrió ahora, ¿verdad? Sí. Y sobre todo porque altera totalmente la vida normal de esa persona, porque no puede trabajar, pero tampoco podrá tener un relacionamiento normal en su familia, con sus hijos, con su pareja, porque no puede concentrarse, o sea, la esposa le habla, o el marido le habla, o el papá le habla y se olvidó. Ya, además todo el tiempo le duele la cabeza, por ejemplo. Claro. Eso ya basta para que uno no pueda desenvolverse normalmente, claro, o tiene continuamente náuseas, está con un estado nauseoso constante, sí, entonces es muy difícil la vida cotidiana. Y esto es dificultad, sí, perdón, y la dificultad para dormir. Sí, claro, y la dificultad en la coordinación motora, por ejemplo, ¿eso cómo es, doctor? Y claro, por ejemplo, no camina bien, no camina derecho, tiende a desviarse, se marea fácilmente, no puede agarrar algo, se le cae, ese tipo de cosas. No coordina bien como una persona normal. Y lo que crea también muchas dificultades. Pero lógico, y también está convulsiones y parálisis, o sea, claro, todo claro, puede suceder. Bueno, estos son los síntomas somáticos. Y tenemos otro material que sigue con este tema y el doctor nos va a ir explicando, por favor. Alteraciones de los sentidos, zumbidos, sensibilidad a los ruidos, sensibilidad a la luminosidad, visión borrosa, visión doble, convergencia insatisfactoria de ojos, alteraciones del gusto y del olfato. Claro, estos síntomas de los sentidos afectan, bueno, los famosos 5 sentidos, o sea que la vista, el oído, el gusto, el tacto, uno puede ver doble, como decía ahí. La convergencia es la capacidad que tiene el ojo de converger hacia un objeto y bueno, se le aparece como nublado y así, diverso. El gusto también está alterado, ya no siente el gusto por la comida o siente gustos raros, puede oler olores raros, distintos, y puede ser muy sensible, no puede escuchar ningún ruido, cualquier barullo le aturde. Las criaturas, los hijos, por ejemplo, le aturden totalmente, pero a nivel de crear un malestar, el aturdimiento. Claro. Y eso es constante, no es algo que es por momentos ni porque está nervioso, es una cosa constante. O sea, desde que se levanta puede estar con el zumbido, claro, por ejemplo, claro, y eso enloquece, doctor, claro, eso se pone nervioso, no puedes dormir, es terrible. Y la incoordinación hace que uno no pueda salir, no pueda desplazarse, claro, va a subir a un colectivo y se cae. Claro. Y se va al médico y el médico le revisa y le dice, está todo bien. Entonces, la desesperación no encuentra un norte, ¿verdad? Así mismo. Terrible. No se encuentra nada.
A lo sumo le puede decir, no sé lo que le pasa, no entiendo. Claro. O es emocional, porque es famoso también que cuando uno no tiene nada, cuando no se encuentra, es emocional. Sí. Y a veces detrás de esas cosas encontramos un tumor o alguna más. No, es emocional o si no es un virus. Cuando los médicos no saben, se van a enojar conmigo, pero cuando no saben dicen es un virus. Lo que pasa es que nosotros tampoco no somos dioses y hay muchísimos casos en los cuales no se detecta el problema. Claro. Como en este caso, por ejemplo. Claro, pero ahora ya tenemos por lo menos una causa, sabemos que hubo un accidente, que pasó algo, y bueno, y tenemos que ir por ahí. O sea, cuando una persona, ahora que se sabe esto, va a un médico y le dice, tengo estos síntomas, me pasa tal cosa, de un tiempo esta parte, no sé, cualquiera de estas cosas, estos síntomas que el doctor nos estaba explicando. Claro. Entonces, lo primero que el médico debería hacer de ahora en adelante es preguntarle si tuvo algún golpe. Claro, pero pasa, por ejemplo, que una persona tuvo un accidente, hubo el traumatismo, y se le hace el tratamiento y mejora en toda la parte física. Y después vuelve a los controles y la persona se sigue sintiendo mal con algunos de estos síntomas. Pero le dice, pero usted está de alta, ya no tiene nada. Pero si está de alta y vuelve, pero me siento mal. Pero no tiene nada. Y tiene. Eso es lo peor, cuando, ojalá nunca les pase, ¿verdad? Pero cuando una persona se siente mal, tiene síntomas y no se descubre qué es. Y se va y se hacen los análisis y los médicos le dicen, está todo perfecto. Y sin embargo, esa persona realmente se siente mal y está sufriendo. Y eso hace lo que decíamos ya al inicio también, que no sé, el descrédito de los compañeros de trabajo, de la familia, ya no, está inventando, está exagerando. Que hay gente que inventa y que exagera también, ¿verdad? Pero sucede, puede pasar esto, que es real. Claro, y esto, haciendo un poco de historia, un neuropsicólogo de apellido Parker fue el primero que hizo una alerta, y se llama la alerta Parker sobre los traumatismos. Y él descubrió en los deportes. Claro, la gente que tenía traumatismo en los deportes de repente empezó a estudiar y vio que tenía estos problemas. Y entonces hizo una alerta que así que... Alerta Parker. La alerta Parker. Perfecto. Tenemos otro material, por favor, vamos a mostrar y el doctor nos va a estar contando sobre esto. Emocionales o psíquicos, labilidad emocional, apatía, falta de espontaneidad, disminución de la energía, pérdida de la libido, pérdida del apetito, síndromes de ansiedad, trastornos del humor, depresión o manía, trastornos tipo esquizofrénicos. Bueno, ahí vemos que prácticamente produce toda la gama de alteraciones psíquicas, produce trastorno de ansiedad. La ansiedad es la sensación de miedo, pero sin que haya un objeto al que temer. La persona puede estar deprimida. La depresión se caracteriza fundamentalmente por tristeza, por apatía y por un desgano por todas las cosas. No puede sentir placer por nada. Hay que tener en cuenta que la depresión también se acompaña de insomnio o hipersomnia y de aumento de peso o pérdida de peso. Y después a veces aparece un cuadro tipo esquizofrenia. La esquizofrenia es una psicosis, es decir, que se pierde el sentido de la realidad, con alucinaciones o conductas totalmente raras. Y este tipo de cosas, de trastornos, también aparece luego de un traumatismo. La labilidad emocional es que se vuelve muy sensible emocionalmente. Ante cualquier cosa ya llora, o ante cualquier cosa explota, o tiene una conducta de enojarse fácilmente. Muy sensible. Es como que el umbral para que se altere es mínimo. Ante lo mínimo se altera, cosa que no ocurría antes. Y los familiares y la misma persona cuentan, pero yo no era así. Tuve el accidente, eso la persona nota claramente. Tuve el accidente y cambié. Yo creo que, como dijimos anteriormente, la gente eso es lo que más nota. Porque las conductas, los síntomas pueden ser muy variados. Esto que estamos citando son los descritos, pero puede ser cualquier cosa. Pero para mí lo importante es cuando uno dice, tuve el accidente y a partir de ahí no soy el mismo o no soy la misma. Algo cambió, no soy igual, no sé, no puedo escuchar más, no puedo escuchar música, no me gusta más nada, me siento triste. En los peores casos me quiero suicidar desde entonces, solamente pienso en eso y entonces hay que atender ese tipo de cosas. Claro.
Bueno, mucho para hablar todavía. Tenemos, por suerte, bastante tiempo en el programa y vamos a continuar hablando. Ahora vamos a hacer un pequeño corte y vamos a pedir una recomendación a Punto Pharma. Recomendaciones de salud de Punto Pharma. ¿Qué es la vacuna contra la influenza? La vacuna contra la influenza es una vacuna inactivada que contiene virus muertos, que se administra con una aguja generalmente en el brazo. Contiene 3 virus de influenza estacional que se cultivan en huevos. La vacuna contra la influenza estacional protege contra 3 virus de influenza que, según las investigaciones, serán los más comunes en la próxima temporada. Este es el momento de vacunarse. El tónico INTI es eficaz contra el cansancio fácil, falta de concentración, apatía sexual y estrés. Tónico INTI, energía concentrada para todos los momentos de tu vida. Seguimos con nuestro invitado, el doctor José Vera, psiquiatra, y está interesantísimo este tema porque primero es algo nuevo, o sea, pasó, hace mucho que pasa, pero es algo nuevo porque recién se descubre que realmente una persona puede cambiar de comportamiento luego de un golpe en la cabeza. Y ya nos estuvo explicando el doctor cambios de comportamiento totales, doctor. Y la gente va y el médico le mira y está todo bien y vuelve con el mismo síntoma. Y es un viacrucis en la vida de esta persona así. Así mismo es. Lo que pasa es que como ocurre en la medicina, las cosas se van descubriendo muchas veces de a poco. Pero es notable, sobre los golpes en la cabeza ya hay escritos de los griegos y esas cosas, pero escritos viejísimos, que sin embargo, no sé cómo quedaron ahí, no se les dio importancia, pero siempre nos han contado, recibió un golpe y bueno, no pasó nada y de por ahí en realidad pasó, ahora sabemos qué pasó. Lo mismo pasa con los deportistas en deportes donde uno... De choque. Donde choca, por ejemplo, el boxeo o en el fútbol americano. Sí, o en el rugby, mismo en el fútbol también, ¿verdad? Sí, de repente hay choques y choques. Bueno, tenemos otro material, porque tenemos material muy interesante que queremos compartir con todos y que el doctor nos explique también. Vamos con ese material. Síndrome del segundo impacto. Cuando un individuo que sufrió una concusión primaria sin haberse recuperado totalmente vuelve a sufrir en el mismo día o después de días o semanas una nueva concusión secundaria, puede representar un grave riesgo para la salud. Epilepsias, trastornos mentales, parálisis motora, muerte. Esto está más Claro, peligroso todavía. Claro, lo que pasa es que como estamos ahora en la situación del tránsito en nuestro país, más los asaltos que hay, o la violencia, muchas personas sufren un golpe en la cabeza y enseguida después pueden sufrir otro. Yo conozco gente que, por ejemplo, chocó, después fue asaltada y le golpearon con el arma en la cabeza. Entonces, doble concusión o doble traumatismo de cráneo. Y eso afecta mucho más, es mucho más peligroso todavía. Y a veces a eso se suma, o no a veces, se suma siempre, por ejemplo, una persona tiene un accidente de tránsito, después recibe un golpe en la cabeza por el asaltante y se suma el trauma psicológico, o sea que las cosas se complican bastante y todo eso hay que tratar y hay que tratarlo adecuadamente. Yo creo que esto de los golpes en la cabeza y con sus consecuencias representa un tema de salud, un problema de salud pública, porque son demasiados. Hay que tener en cuenta que no todos los casos de traumatismos cráneoencefálicos leves tienen estos síntomas, sino que la estadística de ahora dice que más o menos entre el 15 y el 20% de los casos presentan estos síntomas graves, pero cuando aparecen son graves. Bueno, tenemos otro material que creo que es el último. Vamos con este siguiente material. Secuelas sexuales, síntomas, eyaculación precoz en hombres, ausencia de orgasmo en mujeres,
impotencia más recientemente disfunción eréctil, disminución o ausencia del deseo en hombres y mujeres, disminución de las habilidades sexuales para realizar actividades sexuales, dificultades relacionadas con la imagen corporal. Bueno, creo que el material se entiende claramente, afecta la sexualidad. Y esto también dice la gente, ya no puedo tener relaciones sexuales normales. Pero creo que el material sobre estos síntomas sexuales siguen. ¿Tenemos más? A ver. Muy bien, ahí está. Eso es todo lo que tenemos. Bueno, porque hay otros síntomas. Por ejemplo, se puede producir vaginismo en la mujer. Eso está descrito. El vaginismo es un síntoma caracterizado por dolor intenso ante la penetración sexual. Y bueno, por supuesto impotencia. ¿Qué es disminución de las habilidades sexuales para realizar actividades sexuales? ¿Qué son habilidades sexuales? ¿Cómo va a disminuir eso? Bueno, yo creo que eso depende de la creatividad de la pareja. De eso, bueno, el tema de creatividad sería. Claro, o sea, que uno tiene una forma o busca maneras de hacer, y aquí desaparece, como desaparece luego el deseo, ya no hay interés, entonces es algo que cuando intenta tener relaciones es como que no tiene la habilidad normal que uno tiene para esa actividad. Se cambia, ya no puedo, por alguna razón. Ya es. Así mismo es. Qué bárbaro, qué terrible eso. Pero doctor, ahora nos contó todo lo que puede suceder, todos los síntomas, todo. Ahora, ¿qué solución tenemos? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué se puede hacer? No me deje con esto negativo nada más acá. Sí. Bueno, ese es un problema que por ahora yo creo que la medicina todavía está en deuda con este tema, pero hay algunas cosas que se pueden hacer. El tratamiento fundamentalmente es sintomático. Aparecen los síntomas y entonces hay que tratar eso. Pero yo creo que lo primero que tenemos que hacer los profesionales de la salud es creer a la persona. Ahí ya ganamos muchísimo. La persona ya se siente acompañada, se siente mejor, sabe que le creemos, hacer, si es necesario, los certificados para los reposos correspondientes. Bueno, en fin, ayudar en ese sentido. Y aparte del tratamiento sintomático, ¿qué quiere decir? Que si tiene mucho dolor de cabeza le damos algún analgésico. Sí. Si tiene mucha ansiedad le damos ansiolíticos. Si tiene una depresión, antidepresivos. O sea, se le trata como los síntomas. Se trata los síntomas, pero no se le dice, nunca se le debe decir que no tiene nada, sino que decirle, bueno, esto se debe al problema que ha tenido. No se puede ir a solucionar el problema de fondo que es la materia blanca que se fracturó ¿verdad? Eso no se puede hacer. Pero de alguna manera el cerebro ahora sabemos que puede mejorar, de alguna manera busca la manera de... Sí, doctor, pero usted dijo algo para mí básico, ¿verdad? Importantísimo, que lo más importante es que el médico le haga sentir a su paciente que le cree que realmente está sintiendo todo lo que dice que siente. Desde ese primer momento, ahí ya el paciente se siente más tranquilo, ¿verdad? Y van atacando los síntomas, tratando de sacar esos dolores o esos malestares. Y así para los síntomas corporales generales, los problemas de coordinación, de temblores, de tic, etcétera. Yo lo que vi, porque me ha funcionado, por eso lo leí en alguna recomendación, es que hace muy bien la natación. ¿Natación? La natación. No sé por qué, pero hace bien. Claro. O sea que yo tengo experiencia en eso, en gente que ha tenido síntomas muy graves de tipo temblores, incoordinación, tics por todo el cuerpo, fasciculaciones, así que realmente cuando están ante uno, la angustia a uno mismo, y uno es como que no sabe qué hacer porque de entrada tiene todos los estudios y nada. Y además muchas veces fue tratado por varios profesionales sin ningún resultado. Pero lo que he notado, eso que usted mencionó, que es
escucharle, aceptarle y contarle que se debe a ese problema, que además los pacientes saben, porque se dan cuenta de que hay un antes y un después del accidente. Y la natación en esos casos ha funcionado súper bien. No sé por qué, pero funciona. Pero funciona. Que al final el resultado es lo que nos interesa, ¿verdad? Claro, cuando uno tiene algún problema, quiere la solución. Hay algo nuevo, como dije, hay un equipo nuevo para detectar estas fracturas. No recuerdo ahora cómo se llama, pero un médico me informó hace unos días de este nuevo equipo para detectar estas fracturas de la sustancia blanca. Y bueno, yo ¿Y creo dónde que está eso ese equipo? ¿La gente? ¿Acá o en de acá no, en el extranjero. Están estudiando, hay un equipo de personas que están estudiando esto para encontrar la solución. Claro, exactamente. Ya, qué bueno. Bueno, buenas noticias, porque primero es algo que siempre existió y que pasó, pero no se le daba la importancia porque no se sabía que podía influir de esa manera. La segunda cosa es, como dice el doctor, bueno, ya está, se sabe, ahora todos los profesionales se van a estar enterando, se estarán enterando de esto, van a tener en cuenta, y cuando el paciente vaya y les diga y les hagan los análisis y los estudios todos perfectos, pero se sigue sintiendo mal, van a escucharlo y van a creer en él. Claro, lo que se puede hacer acá en el Paraguay, pero no da 100% resultado, en algunas cosas puede dar, son los test neuropsicológicos, que hay muy pocas personas, muy pocos psicólogos que hacen, pero esa es una de las alternativas para buscar algún dato sobre estos traumatismos. Test neuropsicológicos. Los test neuropsicológicos. Perfecto. Bueno, vamos a anotar, eso es interesantísimo. Vamos a hacer un pequeño corte, doctor. Vamos a volver enseguida y quiero recordarte que Coop es el sabor de la familia, leche descremada Vida, enriquecida con vitaminas A y D3, con 0% de grasas y sin conservantes en envases de Tetra Pak. El yogur dietético Vida, yogur descremado dietético con sabores frutilla, coco y vainilla, queso magro, cuartirolo Vida, queso hecho a base de leche semidescremada y queso descremado fundido Vida. Con lácteos Coop, cuido mi salud y mi silueta. SPS es el Servicio de Protección a la Salud, es la empresa de medicina prepaga de la cooperativa Comecipar, con planes a tu medida, más de 1000 profesionales y los mejores sanatorios y centros de diagnóstico del país. Puedes solicitar que te visite un asesor sin cargo llamando al 210-010. Bueno, y estamos en la parte final de nuestro programa con el doctor José Vera, psiquiatra, que estuvo explicándonos pero tan bien esto que es nuevo, un descubrimiento, porque ahora sí se sabe que los golpes en la cabeza afectan al comportamiento del ser humano. Doctor, le queremos agradecer su presencia aquí en el programa y nos gustaría que nos dé alguna recomendación final y también dónde la gente puede acudir. Bueno, yo soy el agradecido. Me parece que es un tema muy importante de difundir. Tenemos muchísimos accidentes de tránsito con, por supuesto, en muchos casos muerte, otros casos con lesiones discapacitantes, pero también los síntomas psicológicos son discapacitantes. Entonces, cuando una persona ha tenido un accidente de tránsito y siente que en algún aspecto de su vida ha cambiado, tendrían que consultar, para mí, en este momento, con un psiquiatra. Por ejemplo, pueden consultar en el Hospital de Clínicas, porque ahí la gente está enterada de este tema. Eso es importante, saber dónde están enterados de esto. Claro, en la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Medicina, en el Hospital de Clínicas, hay un servicio de psiquiatría con una instalación bastante cómoda y entonces pueden acudir ahí. Perfecto. Genial, doctor. Le agradecemos su presencia, muchísimas gracias y lo vamos a invitar en un próximo programa. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido como lo hicimos todos aquí. No te olvides lo que te digo siempre, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien.